Eureka. 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 Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola a todos nuestros Eureka amigos y Eureka amigas. Qué bueno que nos escuchan una semana más en su programa favorito. Eureka amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. Hola Eureka amigos y Eureka amigas, bienvenidos a nuestro último programa de la 6ª temporada. ¡Qué emoción, Ari! No puedo creer que ya haya terminado esta temporada. Yo tampoco, Ale, pero la siguiente temporada tendremos muchas sorpresas para ustedes. Sí, Eureka amigos, creo que la siguiente temporada les va a encantar. Estoy segurísima que les va a encantar, pero por lo pronto hoy tenemos un tema muy interesante, pero muy muy interesante. ¿Saben cuál es? La lingüística. La lingüística. La lingüística. Me parece que sí necesitamos que alguien nos explique porque pronunciamos un poco raro, ¿verdad? Ay, sí, suena muy raro. La lingüística es muy fácil. Así es. ¿Y saben ustedes qué es la lingüística? Yo no. No. Bueno, pues si nuestros Eureka amigos y Eureka amigas en casa tampoco saben qué es, tienen que quedarse a escuchar esta interesante entrevista. Además que hoy nos va a acompañar una Eureka amiga muy especial. Sí, Pau, hoy estará con nosotros Iracema Mora. Sí, Bruno, y a ella la podemos encontrar en el Departamento de Lenguas de la Universidad de Guanajuato. Ya quiero comenzar con la entrevista. Yo también, Ale, pero antes vamos a bailar y a aprender al ritmo del mambo de la ciencia. El mambo de la ciencia. La lingüística. La lingüística es la disciplina científica encargada de estudiar el origen, la evolución y la estructura de la lengua. Con ella nos damos cuenta cómo surgió, cómo evolucionó y cuál es su relación con las lenguas documentadas en el mundo. La lingüística ayuda a responder preguntas como ¿cuál fue o fueron las primeras lenguas del mundo? ¿Cómo han evolucionado hasta nuestros días? ¿Qué diferencia existe entre el español y el francés o frente al inglés? ¿Qué factores influyen para que una lengua evolucione o desaparezca? La lingüística cuenta con distintos campos que le ayudan a comprender el fenómeno del lenguaje. La fonética se encarga de estudiar cómo fisiológicamente se produce el sonido desde nuestro aparato fonador, la garganta, la boca y la nariz. La fonología se enfoca en estudiar esos sonidos expresados gráficamente y que distinguen las particularidades de cada lengua. La morfología se enfoca en analizar las reglas de producción, derivación y composición interna de las palabras, mientras que la gramática estudia la combinación y organización de las palabras para formar las oraciones. Las áreas de la lingüística son variadas. Existe la lingüística sincrónica, la cual estudia el fenómeno de la lengua en un determinado momento histórico, y la lingüística diacrónica, que estudia los cambios y evoluciones de una determinada lengua con el transcurso de los años. La lingüística comparada estudia las diferencias entre distintas lenguas, por ejemplo, que tienen en común el español y el italiano. En el mundo existe una enorme diversidad lingüística. Hay cerca de 7,000 lenguas. En México también se cuenta con una amplia variedad, ya que, según datos del gobierno de nuestro país, son cerca de 364 variantes que se hablan en nuestro territorio. En nuestro país existe el riesgo de que algunas lenguas autóctonas, es decir, que surgieron en México, desaparezcan. Esto es debido principalmente a que son pocos los hablantes nativos y a que son lenguas orales, es decir, que existen pocos textos escritos que salvaguarden su estructura y léxico. La lingüística pues ayuda a preservación y entendimiento de las lenguas de todo el mundo. Eureka amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. El
mambo de la ciencia. Pues ya está con nosotros Iracema. Hola Iracema, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues gracias por aceptar estar con nosotros y creo que Bruno tiene una pregunta muy interesante. Para comenzar, me gustaría saber, ¿qué estudia la lingüística? Bueno, Bruno, la lingüística en sí es la ciencia que estudia el lenguaje. Todo lo que está relacionado con el lenguaje, cómo se origina, cómo evoluciona, las diferencias que vamos viendo con lenguajes, el contacto que tienen las diferentes lenguas y cómo cada una de ellas se va nutriendo. Muchísimas gracias, quisiera saber más de eso. Claro que sí. Hola Iracema, este tema es muy interesante y yo quiero saber por qué es importante que haya diversas lenguas. Bueno, es muy importante porque como todos los seres humanos necesitamos comunicarnos y cuando estamos expuestos a diferentes lenguas pues tenemos acceso a mucho más información, a mucho más contacto con otros grupos sociales, con otros grupos históricos también. Entonces es muy importante que exista esa riqueza en el lenguaje, no nada más dentro del mismo lenguaje, sino que a través de diferentes lenguas pues podamos estar en contacto con muchas formas de comunicación. Muchas gracias. Hola, yo también tengo una pregunta. ¿Qué es la lengua muerta? Bueno, la lengua muerta es aquella que ya está en desuso, que ya no se ha usado, pero sobre todo, por definición, podemos decir que una lengua muerta es la que ya no tiene hablantes en sí en ninguna parte del mundo. Entonces, una lengua muerta, lo que podemos decir es que la podemos encontrar en los libros, que hay registros de esa lengua, pero en sí ya no tenemos hablantes nativos de la lengua en ninguna parte del mundo. Muchas gracias, qué interesante. Iracema, a mí me gustaría saber ¿cuántas lenguas existen en México? Bueno, tenemos algunas definiciones que necesitamos puntualizar y por ejemplo podemos decir que en México la lengua oficial pues es el español, pero también tenemos lenguas nacionales que son las lenguas indígenas. Entonces, como tenemos mucha representatividad todavía de lenguas indígenas, pues tenemos más de 60 lenguas indígenas que están todavía en uso, pero también tenemos otras lenguas que están en desuso, pero que no quiere decir que son lenguas muertas. Es decir, todavía hay hablantes, pero muy pocos de esa lengua, entonces existen, pero necesitamos todavía hacer como una revitalización del lenguaje. Muchas gracias. Iracema, yo también tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos estudiar una lengua? Hay diferentes formas. Tenemos las maneras formales y las maneras informales. De la manera formal es ir a la escuela, tomar cursos, dedicarle mucho tiempo, estudiar libros, practicar, todo esto. Pero también hay una manera informal que a últimas fechas ha tenido mucho éxito y que lo hemos visto, por ejemplo, en nuestros alumnos, que son aquellos que estudian por sí solitos y, por ejemplo, aquellos que están expuestos a programas en inglés o en otras lenguas o en coreano, que ahora es muy, muy famoso, pero también los que están expuestos a videojuegos. Hemos visto muchas veces que alumnos tienen mucho vocabulario que nunca han estudiado una lengua formalmente, pero a través de videojuegos, a través de programas, a través de películas, pues van enriqueciendo su vocabulario y de esa manera aprenden otro idioma. Iracema, yo tengo una pregunta. ¿Por qué es importante conocer la historia de nuestra lengua y saber cómo funciona? Es muy importante porque siempre para cualquier hablante de cualquier idioma es importante saber cómo la lengua ha evolucionado. Por ejemplo, nosotros podemos saber cómo hablaban el español hace 50 años, que ya no es igual a cómo se habla actualmente. Y tenemos, por ejemplo, la influencia ahora de las redes sociales y cómo hemos visto que el lenguaje, incluso en español, pues se ha venido enriqueciendo con otra terminología, con otros términos que antes no teníamos, que por ejemplo tenemos muchos términos ahora en inglés que se utilizan en español, pero ya así como que en todo el día ya es algo muy normal para nosotros. Pero es muy importante conocer la historia del lenguaje porque así es como podemos, digamos que medir cómo va cambiando la sociedad, cómo va cambiando la manera de pensar del ser humano, cómo va cambiando la tecnología. Entonces todo esto nos ayuda a entender la evolución del lenguaje, que eso es algo precisamente que estudia la lingüística y también la lingüística aplicada. Yo tengo una pregunta más, Iracema. ¿En México tenemos demasiadas lenguas muertas?
Hay lenguas muertas, sí, no es que sean demasiadas lenguas muertas, pero sí tenemos ya, estamos en un proceso de enfrentar lenguas muertas precisamente por la falta de uso y por la falta de procesos de revitalización de la lengua. Es decir, hay algunos grupos, sobre todo grupos indígenas, que pues han tenido mucho más contacto ahora con el español, entonces van perdiendo sus costumbres, van perdiendo sus lenguas y poco a poco las generaciones ya no quieren aprender las lenguas indígenas, sino que solamente quieren aprender español, o bien incluso hay algunas regiones en las que ellos ven que es para ellos mucho más redituable aprender español e inglés. Entonces poco a poco pues se van perdiendo. No tenemos, digamos, muchas lenguas muertas, pero sí ya tenemos evidencia de lenguas muertas y en el proceso de. ¿Me podrías dar un ejemplo de una lengua muerta? Hay una lengua que se llama Aruyaco y eso podría decirte que hace unos 8 años más o menos, había registro de los últimos 2 hablantes de esa lengua y pues esos hablantes ya eran de una edad muy avanzada y ellos estaban muy conscientes de que eran los últimos hablantes de esa lengua. Entonces me imagino que ahora, en 2023, pues ya no hay hablantes de esa lengua, entonces esa es una lengua que ya enfrentó el proceso que nosotros llamamos de lengua muerta. Muchas gracias. A mí sí me surgió otra duda, Irema. ¿Cómo se transmiten las lenguas? Bueno, el proceso de transmisión se puede dar, por ejemplo, en lo que se llama un proceso como de olas, como así como en el estilo como en el mar. Es un proceso de olas o de grupo hacia grupo, de individuo a individuo o de comunidad hacia comunidad. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen un grupo de amigos, siempre hay uno que se le llama que es el innovador del lenguaje. Es decir, aquella persona dentro de su grupo de amigos que está expuesto a otros términos, a otras lenguas, a otros programas de televisión, por ejemplo, y de alguna manera puede traer una frase o una palabra a tu grupo de amigos. De repente, tu grupo de amigos empieza a utilizar esa palabra como parte de ese grupo de amigos, que es algo que es muy interno, pero poco a poco esa palabra se va transmitiendo a otro grupo. Entonces pasamos de que sea de individuo a individuo, pasamos ahora que es de grupo a grupo y eventualmente se convierte en una transmisión de comunidad a comunidad. Y ya cuando se hace de comunidad a comunidad, pues es que ya el vocablo o la frase pues ya adquirió otra relevancia y ya diferentes grupos pues ya lo están usando. Entonces así, por ejemplo, podemos ver mucha terminología cuando, por ejemplo, empezamos a escuchar googlear algo. Entonces poco a poco adquirió más fuerza y ahora es una palabra que todos usamos. Gracias. Yo también tengo una pregunta. ¿Cuál es la manera más sencilla, por decirlo así, de aprender una lengua muerta? Bueno, si es una lengua muerta, entonces nos tenemos que ir a los libros, por ejemplo, ¿no? Entonces es de ver cómo se estructuró la lengua, cuál fue su origen, cómo fue evolucionando, en qué momento fue que murió la lengua, para aprender, digamos, lo que se tiene en diccionarios o en libros gramaticales de esa lengua en específico. Ahora ya tenemos la ventaja de que con la tecnología pues tenemos mucha evidencia de esa lengua, registros, a lo mejor de hablantes, a lo mejor ya podemos tener hasta videos de esa lengua, podemos escuchar la pronunciación. Entonces mucho de repetir, mucho de practicar, como en cualquier otro aprendizaje de la lengua, pero en esas en particular pues sí tenemos que irnos a los registros que existen de esa lengua. ¡Wow! ¡Qué interesante! Voy a buscar en los libros. Muy bien. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la lengua más hablada en todo el mundo? Bueno, tenemos el caso del inglés, que se denomina en sí como una lengua global o una lengua franca, y es decir, es la lengua que más, no necesariamente que más hablantes tiene, pero sí la lengua que más se habla. ¿Por qué? Porque una lengua franca es la que todo mundo o la mayoría de los hablantes tienen en común, pero también podemos hablar del chino mandarín, que ahí sí, por número de hablantes, podemos decir que es la lengua que más hablantes tiene, pero el inglés es una lengua mucho más hablada en diferentes ámbitos, entonces por eso se denomina como lengua global, lengua franca, lengua internacional, porque es la lengua que se utiliza para la mayoría de las comunicaciones. Muchas gracias. Yo también tengo otra preguntita. ¿Cuál es la lengua más difícil de hablar que se habla actualmente?
Uy, esa es una pregunta muy interesante porque depende mucho del individuo. Depende mucho de sus capacidades físicas, es decir, la parte de pronunciación, qué tanta habilidad tiene de producir sonidos que no tiene en su lengua materna, pero que puede producirlos en otra lengua. Por ejemplo, tan solo en español tenemos 5 vocales, pero en inglés, por ejemplo, tenemos 12, pero nos referimos a los sonidos de las vocales, ¿no? Entonces, podemos tener las mismas letras, pero en inglés, pues esos 5 sonidos que tenemos en español se expanden a 12 sonidos. Entonces, así tenemos que ir viendo cada una de las lenguas. Entonces, cada lengua tiene su grado de complejidad, tanto a nivel gramatical, de las estructuras, de cómo formamos un enunciado, pero sobre todo para la parte de pronunciación. Hay lenguas, por ejemplo, que son muy guturales, que son sonidos que nosotros no tenemos, por ejemplo, en español, y hay que aprenderlos desde cero, o hay sonidos que son nasales, es decir, que esos sonidos se van a producir aquí, el aire, digamos, por la nariz. Hay puntos de articulación, es decir, la lengua se va a posicionar atrás de los dientes, adelante de los dientes, entre los dientes. Entonces, todas esas cuestiones que nos ayudan para la pronunciación, pues son específicamente las que nos van a costar más trabajo o que van a ser mucho más sencillas, porque ya tenemos esos sonidos en nuestra lengua materna. Entonces, ahí sí no es que una lengua sea más difícil que otra, sino simplemente es dependiendo de qué tanto podemos estudiar la lengua. Oh, ¿y me puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de cuál se te hace más difícil a ti? Bueno, yo diría el chino mandarín. Para mí sería muy difícil porque tenemos alfabetos completamente diferentes. Entonces es empezar, digamos, de cero, creando nuevos sonidos que no tenemos en español, pero que hay que producirlos en chino mandarín. Pero, por ejemplo, si tú aprendes, tu lengua materna es español, luego aprendes inglés y luego aprendes otra lengua, entonces tus puntos de articulación pues se van haciendo mucho más flexibles y puedes ir aprendiendo más y más lenguas, que es cuando tenemos, por ejemplo, hablantes multilingües. Creo que para mí también el chino mandarín es muy complicado. Sí. Muchas gracias. Sí. Muy interesante. Y con respecto a lo que nos comentaba ahorita Nicolás, bueno, la duda, yo también tengo otra duda. ¿Alguna vez has escuchado que, por ejemplo, la lengua que puede ser más difícil depende de tu lengua materna? O sea, por ejemplo, si hablas inglés, tal vez se te faciliten otras o alemán. ¿Es verdad? Sí, es verdad. En lingüística aplicada tenemos un concepto que es la psicotipología, y esa psicotipología depende mucho de cuál es tu lengua materna y qué distancia psicotipológica tiene una lengua con la otra. Por ejemplo, el español y el chino mandarín, o bien el japonés. Si comparamos el español con el italiano, podemos decir que, bueno, tienen sonidos similares, algunos puntos de gramática pues también son similares, entonces ahí la distancia psicotipológica es muy corta. Pero cuando hablamos de español y chino mandarín o japonés, por ejemplo, o coreano, ahí la distancia psicotipológica es mucho mayor porque no compartimos abecedario o alfabeto, no compartimos los mismos sonidos, entonces eso quiere decir que esa distancia psicotipológica se vuelve mayor y por eso depende mucho de tu lengua materna el que puedas producir ciertos sonidos o entender las reglas gramaticales de una lengua que se hacen más fáciles en una y más difíciles en otra. Iracema, ya casi para finalizar, las variantes que tiene nuestra propia lengua, por ejemplo, si hablamos muy diferente los de Chihuahua a los de Guanajuato, ¿no? Sí, en lingüística aplicada hay un área que se llama sociolingüística y dentro de esa área pues vemos las diferentes variaciones de lenguaje que pueden ser regionales o sociales. Entonces, sí tenemos muchas diferencias. Siempre, por ejemplo, nuestros alumnos siempre se preocupan porque tienen un acento en inglés, por ejemplo, ¿no? Pero pues siempre les decimos que todos tenemos un acento, incluso en español. Por ejemplo, yo soy del sur de México, mi acento en español es diferente a los del centro de México, pero los del centro de México tienen un acento diferente a los del norte de México. Entonces, si hay diferencias, puede ser que sean en cuestiones de pronunciación o, por ejemplo, en el norte, que la che es una sh, ¿no? Entonces, son detallitos que pues nos hacen ser parte de una región, de una parte lingüística geográfica que nos identifica y que pues eso también contribuye a la identidad del hablante. Por eso es lo que se estudia en la sociolingüística. Yo tengo, creo que ya prácticamente la última pregunta. Este tema me gustó mucho, pero he visto varios videos de una persona que nació y vivió casi toda su vida en Rusia, pero habla perfectamente español. Lo habla muy bien, como si su lengua materna fuera de ahí. Sí. Sí es posible eso, Sí, ¿verdad? es posible, sí. Si nos fijamos, por ejemplo, en
qué tanto te gusta una lengua, le vas a invertir todo el tiempo y todo el amor del mundo para poder aprenderla. Es lo mismo, por ejemplo, cuando vemos aquí en México que hay personas que están estudiando japonés o que están estudiando coreano y nunca han ido al país, pero los escuchamos y hablan un perfecto japonés y un perfecto coreano. ¿Por qué? Porque precisamente tienen acceso ahora, afortunadamente con la tecnología es mucho más sencillo tener el acceso a muchas herramientas. Entonces esas mismas herramientas de estar escuchando, de estar repitiendo, de ahora tener los subtítulos, por ejemplo, en la lengua en la que tú estás aprendiendo, pues te vas acostumbrando. Y algo muy importante en la lingüística es acostumbrar el oído. Y eso de acostumbrar el oído significa que lo vamos educando hacia los sonidos que queremos producir. Entonces sí es posible, pero obviamente necesitamos invertirle mucho tiempo y sobre todo que nos guste mucho el idioma que queremos aprender para poder llegar a ese nivel. Oh, qué interesante y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias, Iracema, que has estado con nosotros. Muchas gracias. Adiós, Iracema. Adiós. 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 Eureka amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Hola, soy Isabela Salcedo Roca. Tengo 9 años y voy en la escuela Montessori Quirabale y me gustaría saber por qué desaparecen las lenguas. Bueno, las lenguas desaparecen porque el último hablante de esa lengua muere con la lengua, o bien porque las lenguas entran en desuso y cada vez menos hablantes o la comunidad cambia a otro idioma y es una parte de la evolución del lenguaje. Hola, soy María José Ortiz Sánchez, tengo 10 años, voy en la escuela Moncler y me gustaría saber, ¿en Guanajuato hay otras lenguas además del español? Sí, María José. Tenemos lenguas indígenas, por ejemplo, tenemos una gran presencia de otomí. También hay algunas áreas en donde se habla náhuatl, pero principalmente en Guanajuato, en el área del Bajío, pues es el otomí. Hola, soy Marlene Beristain, tengo 7 años. Voy en la escuela Villa Educaré y me gustaría saber si hay una lengua mejor que otra. Muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante. No podemos decir que hay una lengua mejor que otra porque todas las lenguas son importantes y todos los hablantes son importantes también y cada uno de los hablantes pues le vamos a dar la importancia a la lengua dentro de nuestra comunidad, dentro de la sociedad, pero todas las lenguas tienen sus riquezas, todas las lenguas tienen diferentes grupos en los que se pueden desarrollar, entonces no hay ninguna lengua que sea mejor que otra. Hola, soy Paula, tengo 8 años, voy en la escuela Kuma y me gustaría saber, ¿cuáles son las lenguas más antiguas? Hola Paula. Bueno, pues tenemos obviamente evidencia de latín, pero hay muchas lenguas que existen desde hace muchos años y muchos siglos y por ejemplo aquí sí podemos enfocarnos en las lenguas indígenas, por ejemplo en México, el náhuatl, pues es una lengua que tiene ya muchos años, cientos de años y que todavía prevalece, entonces cada región, cada país tiene sus propias lenguas indígenas que han estado por siglos dentro de esos países. Hola, soy Sofía, tengo 6 años, voy en la escuela Galileo Galilei y me gustaría saber, ¿todas las lenguas se escriben? Hay lenguas que no tienen un código escrito o un sistema escrito. Hay lenguas que solamente son orales y esas lenguas pues se van pasando de generación en generación. La gran mayoría tiene un sistema escrito, pero todavía tenemos evidencia de algunas lenguas que son solamente orales. Porque la tierra
es mi casa porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Después de esta súper interesante entrevista, vamos a la sección favorita de Pau, que no sé cuál es. La adivinanza y el trabalenguas. Pues vamos a empezar con el trabalenguas. Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua, sin trabas ni mengua alguna, y si alguna mengua traba tu lengua, con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua. Se me lengua la traba. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se me lengua la traba. Se me lengua la traba, se le traba la lengua, se le se le atora la lengua. Se me atoró la lengua. No entiendo esto. Este es un trabalenguas. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua. Los trabalenguas se han hecho para destrabar la lengua. Sin trabas ni mengua alguna. Sin trabas ni mengua alguna. Si alguna mengua traba tu lengua, Si alguna mengua traba tu lengua, con un trabalenguas podrás destrabar tu lengua. con un trabalenguas podrás destrabar la lengua. Muy bien, hasta parece que cantan. Seguí sin entender, pero pues yo lo repetí nomás. Muy bien, pues vamos con la adivinanza. Esto está muy fácil. Alegran el campo con sus colores, perfuman el aire con sus olores. Las flores. Ay, muy bien. Pues vamos a la sección favorita de Bruno. ¿Cuál es? Los saludos. Y para estos saludos vamos a empezar con nuestra invitada especial. Regina. Regina, ¿a quién le vas a mandar Yo saludos? le mando saludos a mi papá. Muy bien, Regina. Yo le mando saludos a mi hermana Regina, a mi primo Alex y a mi abuelita de San Miguel de Allende que vamos a ir a visitarla. Yo le mando saludos a mi abuela y a mi abuelo que me ayudaron a estar en este programa. Yo le mando saludos a las chicas de sexto, Abril y Daniela. Yo le mando saludos a mi primo y a mi prima de Ciudad de México que todos los días nos escuchan. Yo le mando saludos en este programa, igual que el pasado, a nuestro querido colaborador Santiago, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros. Yo esta semana le mando saludos especiales a todo el departamento de lenguas de la Universidad de Guanajuato. Y por supuesto a nuestros amigos de Radio Universidad por todo el apoyo que nos están brindando. Muy bien, Eureka amigos, pues hemos llegado al final de esta sexta temporada, pero esperen la séptima con muchas sorpresas. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, O Spotify. por si se perdieron algún programa o lo quieren volver a escuchar. Nos escuchamos la próxima temporada. Adiós, amigos. Eureka. Eureka. Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Programa del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato. Idea original, conducción y contenido, Artemisa Helguera. Guión, conducción y contenido, Paulina Vázquez. Conductores: Alejandra Padilla Vázquez
Bruno Cisneros Villegas, Aria Regina Yepes Aguirre, Santiago Balbuena Trueba y Nicolás Lar Cárdenas. Voces Mambo de la Ciencia, Aimé y Ania Morales. Producción de imagen y marketing digital, Denise Balandrán. Contenido gráfico y fotografía, Ilse Narváez. Grabación, edición, diseño sonoro y mezcla, Claudia Ríos. Esta es una producción de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato, en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado. Universidad de Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.